Bueno, lo primero pediros disculpas porque voy a tener que pasar al castellano, disculpad, pero no hablo catalán, así que lo siento. Lo segundo, dar las gracias a Jordi y a Discat por la invitación. Y nada, entramos en materia. En la próxima media hora mi intención es convenceros o daros ciertas claves que os ayuden a crecer. ¿Vale? Es un año complicado, llevamos unos cuantos años complicados y ese es el objetivo. Venimos de hablar de datos a lo largo de la mañana y a mí me gustaría que entendiésemos una cosa que probablemente todos de alguna forma la entendemos, y es que las opiniones, las observaciones, las intuiciones en nuestro negocio no son más que hipótesis de trabajo y los datos sirven para validarlas. Lo que yo estoy viendo es una tendencia real o no, esto está pasando o no, y cómo lo utilizo para crecer más. Hablaba antes, Pep, de cómo los datos te sirven para abrir llaves que nos faciliten tener más rentabilidad, tener más crecimiento, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente media hora. Antes de nada, para aquellos de vosotros que quizás no nos conozcáis, somos Nielsen IQ, NIQ, llevamos cambiando la marca los 2 últimos años, con lo cual quizás algunos estéis un poco perdidos, también conocidos previamente como Nielsen, una empresa de más de 100 años, y a lo que nos dedicamos es a dar la visión más completa posible del consumidor. O sea, qué está pasando, cómo compra el consumidor, por qué compra, cómo cambian sus motivaciones, sus tendencias y, sobre todo, qué hacer al respecto, que es lo que interesa a todas las empresas. Muy bien, el consumidor al final refleja unas tendencias, refleja unos mercados, pero ¿qué hacemos al respecto y por qué lo está haciendo? Y eso es lo que vamos a intentar hablar en la siguiente media hora. ¿Qué está pasando? Si reflejamos en este año que estamos ya en marzo, el 2024, hay 4 tendencias fundamentales que yo creo que nos van a ayudar a entender qué está pasando en lo que es el mercado de la HoReCa, de la hostelería en concreto. Lo primero de todo es que sabéis que llevamos unos cuantos años en los que los consumidores se tienen que estar adaptando a todas esas subidas de precio altísimas que hemos tenido de inflación en todos los ámbitos de nuestra vida, energético, y en última instancia también de la alimentación, y que preocupan bastante. Entonces, en estos casos, ¿cómo se está adaptando el consumidor a estas subidas de precios? Porque, lógicamente, los sueldos, como muchos de vosotros sabéis, no están subiendo en la misma medida, con lo cual somos un poquito más pobres. Nos dará pena, está muy bien que hay otros países que están saliendo de la pobreza, pero nosotros somos un poquito más pobres. Con lo cual, ¿cómo afrontamos esta situación? En segundo lugar, cuando hablo de tendencias, voy a hablar de nichos de demanda emergentes. ¿Qué áreas dentro de la hostelería están creciendo? En tercer lugar, voy a hablar de la premiumización, es decir, en este contexto, incluso en este contexto, hay oportunidades para dar experiencias premium a los consumidores y cuáles son ellas. Y en cuarto lugar, voy a hablar de la situación macroeconómica que venimos arrastrando desde el año 2020 con el COVID y cómo ha impactado a un universo de bares y restaurantes que ya estaba en transformación, pero que de alguna forma este COVID pues, ha acelerado algunos de esos cambios. Recordaros que todo lo que hable a lo largo de la presentación se refiere a las bebidas dentro de la hostelería, con lo cual nos vamos a centrar bastante en ese ámbito y también recordar que vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en el total de la península de Baleares, o sea, el país completo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cómo cerramos el 23? Antes hemos hablado de algunas cifras muy positivas porque estábamos hablando de facturación. Pero si de la facturación nos vamos a los litros, a los volúmenes, lo cierto es que en la hostelería hemos cerrado el año 2023 en negativo, un menos 1,4 en el ámbito del total de España. Este menos 1,4% es una cifra que es una caída de la demanda, caída de los volúmenes, negativa, no muy negativa, pero un poco negativa. No es una buena cifra por varios motivos. Lo primero de todo es porque el crecimiento demográfico, o sea, más gente que beber, ha sido del 1%, con lo cual deberíamos haber crecido al menos en línea con la demografía. Lo segundo, y hacía referencia a ello Jordi antes, hemos tenido un año fabuloso en cuanto a turismo, con lo cual eso también debería haber ayudado. Y han ayudado, pero a pesar de ese 1% demográfico y a pesar de ese turismo, lo que tenemos es una caída en volúmenes
del 1,4, que no habréis visto tan reflejada porque al final la facturación ha sido muy positiva, ¿vale? Pero al final esto significa que los márgenes sufren. Por otra parte, en lo que es en el ámbito de la alimentación, llámese algo de hostelería, ahí sí que estamos viendo un crecimiento, ahí sí que estamos viendo que esa tendencia de ese crecimiento demográfico, etcétera, está ayudando y las bebidas están cerrando en volúmenes, están creciendo un 1,2, con lo cual estamos viendo un poquito ese trasvase. Hemos hablado muchísimo desde el año del COVID de trasvases, que es, bueno, cuando las cosas se ponen un poquito complicadas y me cuesta más beber fuera, pues me lo traigo a casa y bebo en casa. Esto pasó también, os recuerdo, muchos de vosotros, o algunos de vosotros, porque ya veo que tenemos diferentes generaciones, lo vivisteis en el 2008 y cuando el bolsillo aprieta, pues nos llevamos nuestras experiencias de consumo a casa. Con lo cual, este es el contexto que estamos teniendo. Y es importante, porque cuando tenemos una demanda contenida, es decir, menos litros a repartir, hay que luchar más por ello. Es decir, al final no está creciendo todo el mercado, la demanda no es expansiva y al final tenemos que ser muy astutos y clarificar y precisar muy bien a dónde vamos a ir para aprovechar las oportunidades. Bien, vamos a hablar de cómo está cambiando el consumidor. Y lo primero de todo es que tenemos un consumidor resiliente. Al consumidor lo que no le haya pasado en los últimos años, no sé cuándo va a venir. Hemos tenido no un cisne negro, sino un batallón de cisnes negros. Un montón de casos inusuales que no estábamos previendo y después de la pandemia, una inflación desbordada que en principio pensábamos que iba a ser temporal, pero se ha convertido en estructural. ¿Qué significa esto? Que nos han subido mucho los precios. Sabéis que llevamos una inflación bastante alta. Jordi ha hecho antes referencia a las cifras macroeconómicas, cómo están bajando un poquito esa inflación en el 2,8, en la subyacente un 3,4 en este último mes, pero el problema no es lo que está pasando ahora mismo, que sigue siendo una inflación en positivo, pero claro, cuando comparamos frente a las cifras del año pasado, menos altas. El problema es la acumulación, es que llevamos varios años de crecimientos en precio muy altos. Para daros una idea de lo que está pasando en el gran consumo, un carrito de la compra que en el 2019 nos costaba 100 euros, a cierre del 23, ese mismo carrito, una vez que hemos decidido dejar la marca de fabricante y pasar a más marca de distribución, etcétera, etcétera, estamos pagando 126 euros. A cierre de diciembre, 26 euros más, de 100 a 126. Y este año eso significa que se va a incrementar. Y en lo que una de las partidas más importantes para los hogares es hacer la compra. Por eso, al 46% de los consumidores le preocupa muchísimo el alza de los precios de los alimentos. No tanto ya la energía, que está más contenida. Ya no tenemos que programar si la lavadora la dejo puesta a las 4 de la mañana. Menos mal. Pero bueno, seguimos haciendo muchos cálculos. El consumidor aguanta, está haciendo cábalas, está haciendo cálculos, pero que sepáis que le preocupa mucho. ¿Cómo impacta esto a la hostelería? Pues lo primero de todo, estamos viendo que los consumidores nos dicen, no me llega para todo, soy un poquito más pobre, entonces voy a ir a la hostelería. Una de las cosas que voy a hacer es, no voy a dejar de ir, pero voy a ir menos. Entonces nos están diciendo un 37% de consumidores que van a ir menos a los establecimientos. Esto varía en función de demografía. En general nos dicen que van a ir menos. Las mujeres, por ejemplo, nos están diciendo voy a seguir yendo, pero me tomaré menos copas de vino. En vez de 3, pues a lo mejor con 2 llego. Los jóvenes que nos dicen voy a seguir yendo, pero voy a mirar muy bien dónde me ponen la copa más barata y allá que voy. O elijo la bebida dentro de todas, en vez de ir a esta copa me voy a la cerveza, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de los consumidores va a hacer unas elecciones para intentar seguir disfrutando de la hostelería, pero de una forma un poquito más ajustada, con lo cual esto es un impacto que ya sabemos que estamos teniendo por esa reducción de nuestra capacidad adquisitiva. En tercer lugar, y hablaba antes de esto, es que el consumidor decide dónde beber. Os explico un segundito esta gráfica que veis. Veis una curva azul, que es el volumen en hostelería. De nuevo, no estoy hablando de facturación, sino de volúmenes. Y la línea gris son las bebidas que se venden en alimentación, que como veis está más planita. Y lo que veis es que la línea azul, sobre todo en el año 22, tenía una recuperación de todo el año del COVID, etcétera, etcétera. Cuando la línea azul está encima de la gris, lo que significa es que estamos vendiendo más volúmenes
y en porcentaje, en hostelería por encima de la alimentación. Pero veis que a mitad del 2023, una vez que el turismo de verano empieza a desaparecer, etcétera, lo que vemos es que la línea azul pasa por debajo de la gris. ¿Esto qué significa? Que se acaba este feliz verano de Carpe Diem y empiezo a ajustar un poquito más mis presupuestos y miro más si voy a la hostelería, cuándo no. Esto es lo que significa que esa línea azul baje por debajo de la gris y esto es lo que teníamos en el 2008, mucho más acentuado, porque hay una diferencia fundamental de pérdida de poder adquisitivo frente a la del 2008 y es que el empleo aguanta. Y cuando el empleo aguanta, la confianza del consumidor aguanta. Seguimos gastando, ¿vale? Así que vigilad muy de cerca las cifras de empleo, porque al final eso es lo que es más fundamental para que los consumidores decidan gastar en hostelería. Dicho esto, las facturaciones no están mal. ¿Por qué? Porque el precio medio de la copa ha subido un 7%, el de la cerveza o del agua un 9%. O sea que en realidad los precios están subiendo. Por eso los consumidores te dicen, voy a seguir yendo, pero me tomaré menos copas, voy a ver dónde me ha subido menos la cerveza y allá que voy. Y la otra parte que os decía es el universo de establecimientos de la hostelería en España. Esto no representa absolutamente todo, no tiene todas las colectividades, etcétera, pero son los establecimientos fijos de alguna forma. Y lo que estamos viendo es que desde el 2019, pre-COVID, los establecimientos se han reducido en España en un 11%. Sabíamos, y lo hablamos mucho en el año 2020, todos lo recordaréis, que no todos los bares, no todos los establecimientos iban a sobrevivir el COVID. ¿Sois conscientes de ello? ¿Cuántos han desaparecido? Un 11%. Esta es la cifra que tenemos, con lo cual tenemos menos puntos de distribución. La ocupación es alta, pero hay menos puntos, hay un 11% menos. Por eso vemos también, siguen llenos, sí, pero es que hay menos, bastantes menos. Con lo cual que tengamos en cuenta todas esas cifras. Precios más altos, bolsillos un poquito más ajustados y un universo un poquito reducido. Bien, la parte positiva, que la hay, y mucha, porque estamos en un país muy favorecedor de la hostelería, es que los consumidores españoles consideran que sin lugar a dudas la hostelería es un gasto asequible y van a seguir yendo. No se van a privar de salir y de tomarse una copa fuera, una caña fuera y de disfrutar con sus amigos, con sus familiares, etcétera, etcétera. Van a seguir haciendo. Lo que van a hacer es un poquito más de cálculo sobre cómo lo van a hacer. De hecho, un 83%, o sea, la mayor parte de los consumidores, visitamos al menos una vez a la semana un establecimiento de hostelería. O sea, tenéis a toda la población visitando la hostelería. Es una industria que realmente es privilegiada. Esto no es así en todos los sectores y por eso tenemos que aprovechar esta afluencia que tenemos. Van a calcular, pero van a seguir yendo, van a reducir las ocasiones, van a calcular más en qué se gastan, pero van a seguir apostando por ello y quitándose de otros caprichos. Y bien, en esas ocasiones, si van a reducir las ocasiones, van a tomar menos, ¿qué van a favorecer? Y aquí es donde viene lo que para los españoles significa la hostelería. Es una ocasión de pasar tiempo muy social, de pasar tiempo con familia y amigos. Y especialmente esto es fundamental desde el COVID. Cuando en el COVID, que ninguno creíamos que eso fuese posible, nos encerraron en casa y nos dijeron, aquí te quedas calladito y tranquilito y en casa te bebes lo que quieras, y no se nos había pasado, yo creo, que a ninguno por la cabeza, por mucho que ahora algunos digan que lo vieron venir, yo creo que no, que esto pudiese pasar, toda una población recluida en casa durante semanas y semanas y que nuestro gran momento de esparcimiento era sacar al perro o ir a hacer la compra. Bien, después de esto, el consumidor no es el mismo. Tenemos un consumidor distinto en dos momentos fundamentales. Jamás nos van a volver a encerrar, con lo cual vamos a salir, vamos a calcular cómo y de qué manera, pero vamos a salir. No van a volver a aislarnos, o por lo menos vamos a luchar contra ello, con lo cual vamos a seguir teniendo este impulso de socializar, de llenar las terrazas, de llenar los restaurantes, de llenar los bares, pero sobre todo para socializar, que es lo que echamos de menos y lo que nos hemos dado cuenta que es fundamental para nosotros. También utilizamos la hostelería para disfrutar, para relajarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Experiencia. Al final sois parte de una cadena de valor que da experiencias a los consumidores y a los mercados, y ese es el rol que jugáis.
Bien, hemos hablado de que el consumidor está impactado, el bolsillo le cuesta un poquito más pagar las cosas, pero no se va a privar, lo que pasa es que va a calcular más. Bien, en esta circunstancia, ¿cuáles son esos nichos de demanda emergentes? ¿Qué es lo que está funcionando bien y por qué? Bueno, hilando con lo que habíamos dicho antes hilando con lo que habíamos dicho antes, os voy a enseñar un poco lo que está pasando con las categorías. Muchos de vosotros lo conoceréis porque evidentemente sois los que distribuís a los bares, los restaurantes, etcétera, y sabéis lo que se bebe más. Este es un país de cerveza, para empezar. La mitad de lo que se bebe, ese 45,5%, es cerveza. Muy seguida después ya vienen las refrescantes y los vinos con denominación de origen. Y luego ya viene todo lo demás. Las flechitas rojas significan, esos triangulitos rojos que tenéis hacia abajo, significa que las ventas en esas categorías están un poquito contraídas. O sea, la cerveza de alguna forma ya ha llegado a ese tope, ha tenido un crecimiento brutal en los últimos años, y lo seguirá teniendo, pero este año está un poquito más contenida. Pero, bueno, sabéis, cerveza, los refrescos también tienen este triangulito rojo. Entonces, ¿qué es lo que no tiene el rojo y qué es lo que está pasando? Bueno, los vinos aguantan mejor, están aguantando mejor que las cervezas y las refrescantes. Y lo más interesante de todo son las categorías que tenemos, perdonad, con triangulito verde, que son esas más chiquititas que están creciendo. ¿Y aquí qué vais a ver? Vais a ver los licores, vais a ver los vermuts, vais a ver los zumos. Esto ya nos va apuntando tendencias. ¿Por qué crece el vermut? Bueno, momento aperitivo. ¿Por qué crecen los vinos? ¿Por qué crecen, los licores? ¿Y por qué los zumos? Os voy a hablar un poquito más de esas tendencias, porque al final son las avenidas de crecimiento que vamos a tener. Y para esto es para lo que nos sirven esas observaciones que tenéis cuando vais y os piden más, oye, tráeme más vermut. Bueno, ¿esto es en mi lugar en concreto o es una tendencia general por la que puedo apostar para tener más crecimiento? Lo que vemos es que el momento aperitivo está en crecimiento. El 55% de los españoles están acudiendo al aperitivo el fin de semana. Os comentaba antes que vamos a ir a la hostelería menos, pero vamos a favorecer los momentos en los que lo hacemos para reunirnos y socializar con amigos y con familiares. A lo mejor el menú del día sufre más, pero lo que vamos a ver es que ese momento aperitivo aguanta bien. Y ese momento aperitivo es ahí donde estamos viendo que el vermú está creciendo, que los tintos de verano, las sangrías, los vinos de licor, incluso el bitter está teniendo un renacimiento de un momento inesperado quizás, pero todas esas bebidas que entran en ese momento aperitivo están teniendo un muy buen comportamiento y van a seguir teniéndolo en este momento en que calculamos mejor a qué y por qué vamos a la hostelería. En segundo lugar, y veíais el crecimiento de los zumos, el driver salud. El driver salud sigue siendo un driver o un impulsor de tendencias muy importantes. Con gas es muy chiquitita, es un 1% de las bebidas, pero está creciendo al 67%, se va a duplicar en nada. Y lo estáis viendo todos, que seguramente os piden a todos mucha más agua con gas. Evidentemente aquí en Cataluña ya había gran consumo de estas aguas, pero se está expandiendo a toda la península. Mucha agua con gas, los zumos están creciendo a doble dígito, las bebidas refrescantes, tés, las isotónicas, no sé yo si las enclavo tanto en saludables, pero desde luego tienen un espacio en todas estas tendencias. Hay otro ángulo de salud, que son las de bajo en alcohol o las 0,0. Las 0,0 están también creciendo una barbaridad. Un 81% de los españoles han consumido cerveza, vino o destilados sin alcohol 0,0 en los últimos 6 meses. Es increíble. Esto no pasaba, o sea, es una tendencia que realmente está arrasando y está creciendo muchísimo, muy apoyada en este driver de salud, y seguro que todos lo veis cuando salís fuera y siempre tenéis en todos los grupos alguien que pide 0,0, con lo cual una tendencia por la que seguir apostando y con mucho crecimiento. ¿Y qué tendencias nos vienen de fuera? De fuera de España, ¿qué estamos importando? Y creo que antes hablabais que en el momento de comida, aperitivo, vino, vamos a tener una de ellas, que es el ready to drink. Bueno, estamos importando el tequila, está teniendo un crecimiento también muy interesante. Las energéticas están teniendo unos resultados increíbles y luego las ready to drinks, de las que tendréis una para probar ahora después. Son tendencias que estamos importando de otros países y que están despegando en España y teniendo muy buen comportamiento también en el último año.
Con lo cual, tenerlo en cuenta a la hora de qué va a favorecer a esos hosteleros para ganar esos nichos de demanda de lo que hablábamos. En última instancia, y me ha gustado mucho la presentación de la que hablaba Ángel, podemos solo apostar por la rentabilidad económica o también tenemos que pensar en dejar un mundo mejor detrás. Lo cierto es que se va a convertir en una demanda económica, porque queráis o no queráis, los consumidores, que son los que conforman los mercados, lo están pidiendo. Esto que os estoy enseñando aquí es una segmentación que hemos hecho de los consumidores en España y cómo se sienten y qué hacen, que es más importante todavía, respecto a la sostenibilidad. Y aquí vais a ver 5 grupos. Los verdes oscuros, evangelizadores, un 29% de la población, son aquellos consumidores que te dicen, para mí la sostenibilidad es importante y además tomo decisiones de consumo de acuerdo a la importancia que le digo. Que le da. Lo digo porque muchas veces oigo, no, dicen que tal, pero luego no, con el bolsillo no apuestan por ello. Bueno, pues estos evangelizadores sí que toman decisiones de consumo en línea con sus creencias sobre la sostenibilidad. Es un 29%, es un grupo bastante alto. Evidentemente también tenemos los escépticos. Aquí, este 25%, que francamente le da escasa prioridad y que van a seguir comprando con otros patrones y con otros adjetivos en mente. Y entre medias tenemos otra serie de grupos. A mí me encanta, por ejemplo, el de los minimalistas que tenemos en el centro, ese 21%, que francamente son muy sostenibles, pero no por convicción, son sostenibles porque aprovechan muy bien las cosas. Este grupo, por ejemplo, gestiona muy bien el desperdicio alimentario. Como no hay desperdicio alimentario, pues gestionan muy bien los recursos. Entonces son minimalistas, son frugales de alguna forma y esto les convierte en sostenibles, pero lo hacen más por esa actitud de compra y por ese de consumo que por esa convicción. Y tenemos los idealistas, que son, evidentemente, como la palabra dice, más idealistas, pero que luego a la hora de consumir no son tan coherentes, diríamos. Es importante que lo tengáis en cuenta porque no se va a tratar solo de si hacemos lo correcto o no hacemos lo correcto. Es que esto va a ser un driver económico. No nos va a quedar otra que apostar por darle soluciones sostenibles a los consumidores. Muy importante para todos ellos. Hablamos de la tercera tendencia, que es la premiumización. Parece quizás contradictorio con lo que he dicho antes, somos un poquito más pobres, tenemos que hacer menor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que los haces, como todos y todos somos consumidores, de ser divergentes, polarizantes, lo podemos llamar como queráis, pero al final lo que quiere decir es que, bueno, sí, quiero ahorrar, pero en esto me voy a dar el capricho. Y esto es lo que nos están diciendo cuando hablamos de la hostelería en parte. Y por eso vemos que algunas categorías de bebida premium están teniendo muy buen comportamiento. Tenemos presupuestos divergentes, entonces decimos, sí, aquí voy a mirar exactamente qué me compro y qué garrafa de aceite me sale más económica, pero en esto otro prefiero tomarme una copa, ya que me tomo una copa, que realmente la disfrute. Ese 69% de consumidores nos dicen que recortan en gastos más intermedios, un 63% que no se van a privar, un 58% que van a comprar productos de mayor calidad. Es el cuánto, la frecuencia a lo mejor será menor, pero sí que van a seguir apostando por esas categorías premium. De hecho, España, en una encuesta que hemos hecho, sabemos que España es uno de los países que están teniendo más este comportamiento premiumización. España, seguida de Francia y Portugal. Se ve mucho ya que salgo a beber, bebo de calidad y prefiero tomarme algo que realmente disfrute, frente a un 37% que nos dicen que van a optar por bebidas más baratas. Evidentemente hay un poquito de sesgo generacional, lo hablaba antes, que los más jóvenes van a ir hacia esas bebidas más baratas, pero también tenemos los de edad más avanzada que nos van a decir, no, yo ya que salgo, bebo bien. Con lo cual, tened en cuenta que las dos patas o los dos extremos los vamos a tener. Y nos dicen, hay que encontrar ese equilibrio. Nos dicen, buena calidad-precio, un 31%,
alta calidad un 29% y hasta premium un 13% de los consumidores nos están diciendo que van a optar por premium. Con lo cual tenemos que gestionar todo ese portfolio de productos que vamos a tener en la hostelería de acuerdo con esta tendencia. Sí, algunos de ellos van a irse a por lo barato, pero otros no, van a querer seguir esas categorías premium. Y os recuerdo que esto también pasó en el 2008. No sé cuántos de vosotros recordáis que el 2008 fue un año de un comportamiento excepcional para esas ginebras super premium que aparecieron y que tuvieron un comportamiento muy, muy bueno en mitad de una crisis financiera. Porque incluso en esos momentos quizás sea el momento lipstick o de pintalabios de la hostelería, el darme el capricho de mi copa premium, incluso en los momentos en los que, bueno, no me puedo permitir irme a Costa Rica, pero sí me voy a tomar la copa que me gusta. Con lo cual, tened en cuenta que las dos tendencias y esa divergencia del consumidor, que es mucho más complejo de lo que creemos, van a seguirse dando. Bien, aterrizo ya en la cuarta, que son los cambios en el universo de la hostelería. Hablaba antes de que han caído un 11% desde el 2019. Sabíamos que iba a pasar y que se iban, muchos de ellos, son bastantes, un 11%, son muchos locales cerrados, no iban a sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con esa reducción de la demanda? Si tengo menos puntos de distribución, ¿qué es lo que va a pasar y cómo está afectando y quién está creciendo? ¿Están todos cayendo o no? Cuando hacemos un análisis de consumo nocturno, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y cadenas organizadas, lo que vais a ver aquí, y eso os enseño los datos del 2023, que son las barritas grises, y también del último trimestre del 2023, que son las barritas rojas. Lo que veis es que hay caídas en el número de establecimientos en casi todos, salvo las cadenas organizadas. Son la restauración organizada la que está funcionando bastante bien y creciendo en número de establecimientos. El resto están cayendo. Y el bar tradicional está evolucionando hacia un bar más moderno de alguna forma, más organizado y que tiene a lo mejor capacidades de experiencia distintas. Yo diría que son distintas. El bar tradicional también ofrece una experiencia, pero una de un tipo frente al bar moderno. Esto va a tener bastante impacto en cuestión de cómo gestionamos, cómo llegamos a esos puntos de demanda y cuáles van a ser los surtidos que debería haber. Pero tened en cuenta que hay esta evolución y que la hostelería realmente aunque la ocupación siga siendo alta, aunque siga siendo una prioridad para los españoles, también está viendo que algunos establecimientos están cerrando en favor de las organizadas. Con lo cual, ¿cómo podemos apoyarles desde la distribución? A los hosteleros, ¿cuáles eran los retos más importantes que tenían? Y lo primero de todo, y no os va a extrañar, porque antes hablaba, yo creo que hablabais de algunos de los retos que teníamos impositivos, algunos de ellos desde España, otros desde la Unión Europea, pero bueno, han subido los costes para todos, los insumos nos han subido, pero también los impuestos, las tarifas, las tasas, cómo gestionar. Al final, todas esas barritas azules que tenéis aquí son costes financieros. Me cuesta más porque a pesar de que estoy cobrando esa caña o esa copa más alta, realmente mis costes han subido mucho más, con lo cual mis márgenes se ven muy impactados y tengo que hacer frente a mucho más, con lo cual me está costando. Luego, ¿cómo me adapto a ese cambio del consumidor, que son las barras naranjas? También ese adaptamiento a la demanda del consumidor. Si ahora me viene más el tardeo, el aperitivo, bueno, pues a lo mejor tenía momentos en los que antes cerraba y ahora no puedo cerrar. Tengo que pagar a más empleados para que me cubran la tarde. ¿Cómo me ajusto esto? Esto es un problema para los hosteleros que además sabéis que tienen bastante complicación para contratar personal y para retener al personal, con lo cual bastantes problemas a los que se están enfrentando y que creo que tenéis que ser conscientes. Hay cambios en el consumidor, pero también hay muchos cambios en los hosteleros que realmente están pasando por un momento un poquito complicado y a los cuales están viéndoos a vosotros como posibles parte del cambio y del apoyo que reciban. Piensan, a pesar de ello, el 38%, que son optimistas, que su negocio crecerá en los próximos 6 meses. Es un 38%, no está mal como cifra, pero no está por encima de la media. Y claro que para algunos de ellos va a crecer. Ya habéis visto que la organizada está yendo bien. Hay muchos que, si realmente apoyan estas tendencias, si utilizan esos nichos de demanda, si aprovechan esos momentos aperitivo, momentos de socialización, si favorecen esas experiencias, realmente van a crecer. Pero lo cierto es que estamos en un
momento en que es crucial que como cadena trabajéis unidos, todos vosotros, o sea, desde los fabricantes, los hosteleros, la distribución, para realmente dar esas experiencias, apoyar al consumidor y tener un retorno de la inversión adecuado. Bien. Perdona. ¿Cuál es el papel vuestro en este caso? Los distribuidores, te dicen los hosteleros que el 93% de ellos, esas relaciones positivas con vosotros son clave. El 93%, o sea, todos ellos te dicen es absolutamente clave tener relaciones positivas con la distribución, con lo cual jugáis un rol fundamental en un momento en el que los hosteleros están un poquito preocupados porque ven que los volúmenes se van restringiendo y que no les llega, sobre todo por una gestión de márgenes, y que además no todos los bares están tan llenos como antes, con lo cual ahí vuestro papel es absolutamente fundamental. El 27% piensan que las visitas de embajadores de marca, para aquellos de vosotros que trabajáis directamente con los fabricantes, a su establecimiento son más importantes ahora y van a seguir siéndolo en el futuro, con lo cual ese apoyo de las marcas, de esos embajadores en los establecimientos también va a ser fundamental. Y el 74% nos dicen que su rol como embajadores es fundamental, que cuando sus camareros recomiendan una copa, una marca, etcétera, realmente esta recomendación es recogida por sus visitantes, por esos consumidores que van a sus establecimientos. Con lo cual, aquí van a trabajar conjuntamente la distribución con los hosteleros, con las marcas, es fundamental para aportar y seguir aportando a la cadena de valor. Bien, no me queda más que deciros que sois agentes de cambio, vais a ser los que vais a ser la clave y esa llave para aprovechar todas las oportunidades que tenéis, y yo creo que tenéis un año que sin duda va a tener sus retos, pero que podéis aprovechar con todas estas tendencias para tener un magnífico año en España. Así que a por ello y muchas gracias.